Bueno, pues buenas noches. Hoy nos encontramos aquí con el abogado Juan Carlos Mendoza, que es el abogado defensor del ex gobernador César Duarte. El día de hoy se realizó una audiencia en la que se solicitó el cambio de medida cautelar de prisión domiciliaria. Tenemos entendido que esta petición tiene que ver por motivos de salud. Le damos la bienvenida al abogado Juan Carlos Mendoza. Gracias por estar en este espacio, aceptar la entrevista y pues contarnos qué ocurrió, cómo se desarrolló esta audiencia, hubo cambio o no hubo cambio en la medida cautelar y cuáles fueron los argumentos, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, el día de hoy se llevó una audiencia, la audiencia del día de hoy era una audiencia de otra naturaleza, en principio, era la audiencia intermedia, sin embargo, por lo vasto e irregular de la entrega de la enorme cantidad de información y de pruebas de una causa penal casi irrisoria en relación a la cantidad de 27 tomos en argolla, 15 tomos de más de 800 páginas, otros 9 tomos de más de 1000 páginas y aparte habiendo tenido cualquier cantidad para decir, bueno, siendo más exactos, cerca de 8 peticiones a la Fiscalía y al Juzgado de Control de que nos entregaran elementos que no teníamos, que son necesarios para la defensa. Bueno, nosotros solicitamos con anterioridad, desde el 16 de enero, la ampliación del plazo. Hay un plazo que es un plazo que se llama plazo que se tiene para el descubrimiento probatorio, donde las partes nos ponemos de acuerdo. No nos entregaron los documentos, el juez no contestó en razón a ello y suscitó que se debatiera en la audiencia de hoy. Luego entonces, como consecuencia, se difirió la audiencia, se nos otorgó el plazo y bueno, esa fue la primera parte. Un segundo momento se difirió para el 3 de abril. Se nos es excesivo, pero bueno. Eh, Otro momento de la audiencia fue solicitamos el cambio de medida cautelar. La prisión preventiva a la que ha estado siendo sujeto nuestro cliente ya pasa de 2 años y medio. La Constitución, en el artículo 20, apartado B, fracción novena, segundo párrafo, igual que en el Código Nacional de Procedimientos, artículo 165, eh, segundo párrafo, señala que jamás se podrá aplicar una prisión preventiva a ningún ciudadano, a ningún imputado, si éste no cuenta con una sentencia, a menos que se esté ejerciendo un derecho de defensa, el cual no era el caso. Nosotros ya nos habíamos desistido de un amparo que se tenía con anterioridad. ¿Qué significa esto? Bueno, que el día de hoy, desafortunadamente, eh, el Estado como tal, en la expresión del Poder Judicial, y vamos a manejarlo así, bueno, fue omiso del Estado de Derecho y fue contrario a la Constitución porque no otorgó el cambio de medida cautelar. ¿Por qué? Porque para que haya un cambio, se requiere que haya un cambio en las condiciones con las cuales se originó la medida cautelar. Independientemente de cuáles hayan sido, porque hay innumerables violaciones al debido proceso, se otorgó o se concedió al Ministerio Público por un año. Sin embargo, el licenciado Duarte había sido ya detenido desde el 8 de agosto, del 8 de julio del 2020 en la ciudad de Miami para un proceso de extradición. Aquí es importante, Romina, si me permite hacer una aclaración. Para el cómputo de los 2 años, la Constitución no considera de ninguna manera que tiene que haber una consideración nominativa si es detención provisional o si es prisión preventiva. Simplemente se dice que sea privado de su libertad. Y fue privado de su libertad en razón de un procedimiento de extradición que fue suscitado porque el órgano de control le dio el juzgado de control le dio al Ministerio Público una orden de aprehensión que con ella
llevó a la Fiscalía General de la República una solicitud de extradición, esta a su vez a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien por medio de la Cancillería y del Departamento de Estado de los Estados Unidos hicieron valer esta orden de aprehensión, por la cual estuvo detenido desde el 8 de julio del 2020 y al día de hoy se cumplen prácticamente ya 2 años, 7 meses. Oiga, abogado Juan Carlos Mendoza, soy Pedro Mellado. Hola, El Pedro. juez, hasta donde acabo de enterarme, dice que la detención de Duarte, que le cuenta, son los 7 meses que ha estado en la cárcel de Chihuahua. Pero lo que yo quiero preguntarle es lo siguiente: ¿qué sigue en este proceso cuando hay acusaciones muy graves contra el exgobernador César Duarte? Tengo aquí a la vista una información que se publicó el día de la extradición, donde hablan de por lo menos 21 órdenes de aprehensión acumuladas y de una serie de irregularidades o delitos que tendrían como resultado un monto de más de 1.230 millones de pesos en agravio de tanto de las autoridades de Chihuahua como de autoridades federales. ¿Cuál es la situación real en este momento del señor César Duarte? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que usted va a hacer para que se encauce de alguna manera esta situación y usted pueda defenderlo o él se pueda defender? Muy bien, gracias por la oportunidad de aclarar. El señor César Duarte únicamente está enfrentando un solo proceso penal y es por una causa penal que tiene que ver con dos delitos. Uno es peculado y el otro es inentendible porque es la asociación delictosa, si nada más él está señalado como único imputado en esta carpeta. Sin embargo, las otras que usted señala de la nota que usted leyó el día de su extradición, precisamente por la extradición, hay un principio de especialidad en el artículo 17 del Tratado entre Estados Unidos y México que señala que ninguna persona que sea extraditada podrá ser ni aprendida, ni enjuiciada, ni sancionada por ningún otro delito que no sea el que esté precisamente dentro del proceso de extradición. En el caso del señor Duarte está este. ¿Qué sigue en este momento? Bueno, efectivamente, lo más seguro es Perdón, que vayamos abogado, a... el monto por el cual se están haciendo cargos a César Duarte son 96 millones por peculado, nada más. Sí, señor, es correcto, O 96.6 sea, por millones. delitos electorales no le podrían enjuiciar en No, México. señor. Ya por ningún otro delito que se diga que fue cometido previo a la extradición. ¿Podrá ser enjuiciado por otro delito? Seguramente no, después de su extradición, pero jamás podrá ser enjuiciado por ningún otro delito que no esté en el proceso de extradición que se consumó el día 24 de mayo, según el dicho de un oficio del director jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 24 de mayo del 2022 por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que se concretó el día 2 de junio del año pasado. En un dado caso de que se le dictaminara culpable, ¿cuál es la penalidad por este delito por el que se está, pues por el que se judicializó, que es por este delito de peculado y por los 96 millones de pesos? Incluso antes de la extradición se mencionaba que él podía tener hasta arraigo domiciliario, pero la penalidad por este delito, ¿cuál sería? Este delito en su modalidad agravada, porque así fue acusado, es de 4 años como mínima y 12 años como máxima. Y con ¿Cuál? respecto Y con respecto, por ejemplo, menciona que esta audiencia de intermedia se difirió hasta el 3 de abril. Entonces, el 3 de abril empezaría la audiencia intermedia. ¿Y cuál sería el proceso para que iniciara o el plazo para que iniciara ya la apertura de juicio oral? Y en cuanto a los argumentos por los que les negaron la prisión domiciliaria, ¿qué van a hacer con respecto a esta negación? ¿Si van a interponer se va a interponer algún amparo o qué es lo que sigue para la defensa? El amparo tiene un principio que se llama definitividad. Entonces, en este caso en concreto, estamos obligados a interponer primero el recurso que señala la ley de la materia, luego entonces tendría que ser un recurso de apelación.
para presentar una segunda instancia aquí en el Supremo Tribunal en el Tribunal Superior de Justicia aquí del Estado de Chihuahua. Eso es lo que muy probablemente vamos a hacer. Seguramente así va a ser. Y su otra pregunta es: ¿en cuánto tiempo? Después del 3 de abril estaremos calculando cerca de, ya dependerá del juez, que nos da entre 30 y 40 días para que se señale la apertura a juicio, o se señale la fecha en el auto de apertura a juicio. Es decir, estaríamos hablando, desde abril, estaríamos hablando en el mes de mayo, con favor. Se mencionaba por ahí en alguna información también el estado de salud del exgobernador. ¿Se argumentó algo así? ¿Cuál es el estado de salud que está argumentando la defensa? Su estado de salud es comprometido. Está comprometido porque, como ustedes ya están enterados, a partir de aquel accidente aéreo, del famoso helicópterazo que se dio en el 2015, por ahí de ese mes de septiembre, mes de agosto de septiembre del 2015, él sufrió con la caída, sufrió diversas lesiones en toda la columna. Primero en las vértebras inferiores, ahora ya está en las cervicales, se ha venido complicando. Tuvo una intervención quirúrgica hace aproximadamente un poco más de 3 meses y bueno, necesita una eh, terapia de rehabilitación propia para este tipo de recuperaciones. El licenciado está teniendo ya problemas en sus extremidades y dado la complejidad del tema, si me permite decirlo de una forma sencilla, no soy médico, pero de alguna manera los cables están en la columna, es decir, todas las terminaciones nerviosas llegan ahí y si hay en la columna o en las cervicales ya hay una aprehensión, hay una supresión en ellas, ahí empieza a haber determinadas mmm, consecuencias en todo el sistema nervioso. Ya ahorita ya tiene problemas, por un lado, en una pierna de debilidad y tiene problema en una mano. Y esto genera que tenga, aparte de ello, por el tema de levantarse, sentarse y los espacios tan pequeños de la celda donde él está, bueno, puede, por un lado, llegar a tener inmovilidad ya no solamente temporal, sino ya definitiva en algunas de sus extremidades, o bien también pudiera tener un accidente por alguna caída o mareo. Es Oiga, algo que es abogado Juan preocupante que Carlos va. Mendoza, ¿esto Diga, significaría que en algún momento van ustedes a volver a insistir en la prisión domiciliaria? yo creo que tenemos que buscar algo todavía que le permita de otra manera, porque necesita una especie de equipo, necesita un equipo distinto que no se puede trasladar de un lugar a otro y estarlo llevando únicamente a una casa, sino tiene que tener un desplazamiento. Hay 2 lugares, desafortunadamente, de la ciudad de Chihuahua, hay pocos espacios para dar este tipo de rehabilitaciones. Entonces, parte de ello es, por ejemplo, un tanque de agua de determinadas condiciones, donde él pudiera, ojalá pudieran haber escuchado a la persona, al perito en esta materia, pero que requiere de los elementos que el agua y este tipo de tanques, entre otros elementos, ¿verdad? Que una serie de estimulaciones y demás puedan fortalecer no solamente sus músculos, sino distender también algunos músculos y fortalecer toda la columna vertebral. Muy bien. Bueno, nada más yo por último, y así brevemente, usted mencionaba que no se puede abrir otra causa o no se le puede, imputar otro caso. ¿Esto es por delitos después de la extradición o, por ejemplo, si la fiscalía encontrara elementos para otros delitos y abriera otra carpeta de investigación, sí se le puede enjuiciar por otro delito, aunque sea del pasado? No, es muy simple, o sea, el día que fue extraditado, que fue el día 2 que se complementó el proceso de extradición, 2 de junio del 2022, no hay manera de que se pueda abrir otro proceso porque estaría violándose no solamente un tratado internacional, sino también se está violentando la soberanía del Estado norteamericano y del propio Poder Judicial norteamericano. Entonces estaríamos en un conflicto internacional
de singulares dimensiones. Muy bien. Bueno, pues nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya brindado esta entrevista, le agradecemos muchísimo y pues regresamos al estudio. Muchas gracias, un saludo y que estén muy bien. Estamos a Gracias a sus órdenes. usted.